Hola, ¿qué tal auditorio? ¿Cómo están? Yo me encuentro muy emocionada de compartir con todas y todos ustedes la colaboración que hoy Cultura Crítica tendrá con Comunidad Yaucali, entendiendo y partiendo de la importancia de fortalecer y difundir los proyectos de mujeres que están trabajando en pro de la visibilización y de los derechos humanos. Y bueno, ambos colectivos nacemos como un espacio de reflexión y de diálogo. Me presento, soy Mildred León y les quiero contar un poco de cómo nace Cultura Crítica. En principio es un proyecto de mujeres que recién comienza, que parte de una perspectiva feminista, interseccional y decolonial, y mira desde las diferentes realidades que existen en América Latina, entendiendo la importancia de construir lazos con todas las mujeres de Tlaxcala y con toda América. Al mismo tiempo, quiero compartirles que Damara Itzel es colaboradora de Cultura Crítica y ambas entendemos la responsabilidad de informar de forma crítica y certera a nuestra audiencia. A continuación, quiero dejar la voz a Ana, colaboradora de Comunidad Yaucali, para que nos comparta un poco de lo que es su organización. Te escuchamos. Hola, bueno, antes que nada quiero agradecerles aquí a las dos por permitirnos o por darnos este espacio para que podamos pues dialogar. Bueno, yo soy Ana y soy parte de Yaucali. Somos una ACE en Tlaxcala que ya tiene como 2 años aprox trabajando. Nos guiamos como por 3 ejes de trabajo. En primer lugar tenemos esto de amplificar o dar otras opciones para la oferta académica y de investigación que se da específicamente en el Estado. Por otro lado, también tenemos el trabajo comunitario en distintos territorios del Estado para visibilizar los saberes comunitarios. Ya por último, también tenemos la intención de generar proyectos sociales partiendo desde los territorios e identidades particulares. Y bueno, Lucía también está acá. Hola, Lucía. Y bueno, hoy vamos a hablar entre las cuatro sobre la interseccionalidad y la categoría de mujer en el feminismo. Pues primero me gustaría empezar con el feminismo y su carácter, explicar el feminismo y su carácter colonizador. Al hablar de colonialidad del saber, estamos hablando de patrones de poder, ¿no? Estamos hablando que este patrón de poder está atravesado por o opera más bien a través de jerarquías raciales, ¿no? De jerarquías raciales, de jerarquías sociales. En este proceso se reproducen relaciones de dominación que generan una cultura subalterna, subalterizan conocimientos que forman vidas y experiencias, ¿no? Y estos mismos pues van generando a la par otros privilegios, ¿no? Y al pensar en los privilegios, nos remonta, o más bien me hace relacionarlo con esta invisibilización de actores, de violencias y de procesos históricos, ¿no? Entonces, en toda esta colonialidad del saber, podemos vislumbrar factores y procesos históricos del feminismo que nos hacen repensar la manera en la que estamos haciendo y generando el movimiento feminista. Vamos a hablar un poquito del feminismo blanco y del feminismo negro. Mis compañeras van a abordar un poquito más sobre este tema, pero me gustaría hacer hincapié en que el feminismo negro surge como desde una no categoría a la mujer que las blancas estaban categorizando, que las blancas estaban teorizando y generando su lucha desde una forma específica de ser mujer, ¿no? Entonces, las negras no se sentían identificadas con este ser mujer y surge su movimiento desde una no categoría. Esto va a ser importante y es importante desde esta relación que puede haber entre las categorías y la realidad, ¿no? Que más adelante mis compañeras van a abordar. También comentarles, bueno, me gustaría externarles en este momento que el feminismo negro se construye también desde la ausencia, ¿no? Desde la ausencia
¿Y la ausencia qué es? La ausencia es la expresión o es el reflejo de una conciencia o de una no conciencia, que tiene que ver con un único saber, ¿no? Con pensar que hay un único saber, con pensar que hay una única forma histórica, una forma lineal de la historia, ¿no? También con naturalizar de las diferencias, con naturalizar que solamente hay una forma de generar estas diferencias y estas jerarquías, ¿no? Cuando, bueno, más adelante vamos a hablar de la interseccionalidad y de otras formas de violencia y que van generando también esta colonialidad del saber junto con el movimiento feminista, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Me gustaría dejar en este momento la pregunta para el auditorio, para las personas que nos están viendo, sobre qué significa decolonializar el feminismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. La verdad es que la reflexión que acabas de hacer nos lleva a comprender diferentes corrientes y olas, que es lo que en este momento me encantaría compartirle al auditorio, que el feminismo lleva como una evolución. Y en esta evolución, pues, se han llamado las olas del feminismo. Y hay que entender que como las olas del mar, pues las olas son irrepetibles, pero siguen un mismo patrón. Y esto sucede con el feminismo. Es decir, que cada ola consigo trae sus demandas, sus agendas, sus peticiones y por supuesto una serie de levantamientos que a través del movimiento feminista tienen que llegar como a la parte pues de los derechos y que se consoliden estos. Es pertinente hacer la reflexión de que pues se ha historizado la opresión. Es decir, que la mujer se ha visto envuelta en una serie pues de este patriarcado, de esta historia, y en la que primera vez la mujer se ve en un punto de diferencia con el hombre y decide cómo movilizarse. Entonces, pues hay que hablar de esta primer corriente que se da después justamente en la Revolución Industrial, es la primera ola. Y bueno, las feministas de la primera ola, ¿qué buscaban? Pues buscaban reivindicar la naturaleza de las mujeres, evidenciar la jerarquía de los sexos, es decir, en esa instancia, las mujeres eran puestas como este segundo género o el género débil, el género vulnerable, el género pues invisibilizado. De este modo, pues en esta primera ola se trataba superar estos obstáculos legales que imposibilitaban la igualdad. Es decir, que en esta primera ola se buscaba una igualdad entre hombres y mujeres, que no hubiera diferencias. Es importante mencionar que, bueno, esta antropóloga, y retomar a Marcela Lagarde, que ella explica que en un principio nacemos como humanas, pero es importante repensarnos como, bueno, no como humanos, sino como humanas, ¿no? No generalizarlo en el hombre, sino como parte diferente de este y concebirlo como una mujer. Entonces, no ver al hombre o al humano con los parámetros que imponen. La segunda ola es una segunda ola interesante, porque en esta ola pues ya no se busca como tal la igualdad entre los géneros, sino que se propone un sufragio universal, es decir, que las mujeres puedan tomar decisiones en la cuestión política y tener una participación activa. Y bueno, esto se propone en 1950 y 1980. Justamente en esta se trata de desvelar la desigualdad de facto, apelar a la sexualidad de las mujeres a manera de apropiación del cuerpo. Y esto involucró demasiados debates sobre el papel de la mujer. En este momento o en esta ola nos encontramos con una violencia sumamente activa para las mujeres. Y bueno, la parte central de la agenda feminista era que lo público y privado se pudiera como deslindar de esto. La tercera ola, bueno, igual algo importante de la segunda ola es que pues las mujeres ya toman como decisiones de su cuerpo, es decir, me corto el cabello, utilizo cierto tipo de ropa y pues de esta forma estoy como generando otra visualización de lo que es ser mujer.
La tercera ola, esta se da en medio de la globalización, donde se afianzan por primera vez pensamientos feministas y se reconoce por primera vez lo que es un patriarcado. Es decir, se le da nombre y se le categoriza al patriarcado. Se acuñan términos, se describen pues las injusticias impuestas por las culturas, porque es importante no homogeneizar el conocimiento, como bien mencionaba Lucía, que siempre van a corresponder a diferentes contextos según la región y todo. Bueno, también es importante que los aspectos como raza, sexualidad, clase y género, edad, nacionalidad, pues es justamente esa construcción que hace que veamos de forma diferente lo que constituye a una mujer. Esta ola pues trata de justamente materializar la igualdad. Se dice que existe esta cuarta ola, que es una cuarta ola bajo los preceptos de la digitalización, en la que yo demando, en la que yo lucho, en la que yo construyo, en pro de que sea visible la violencia familiar, la violencia de género y las diferentes violencias que estamos viviendo como mujeres, incluso la violencia simbólica. Y bueno, en esta temática me encantaría que como siguiente voz nos pudiera explicar, Ana, cómo es que las categorías van tomando ciertos saberes. Te escuchamos. Para empezar, yo quisiera así decir que desde esta concepción de cómo aprendemos, surge una crítica hacia las olas del feminismo. Entonces, bien, como lo decía Lucy, el conocimiento es eurocentrado, colonial, se piensa linealmente y en categorías únicas, ¿no? Entonces, pues ordenamos, entendemos y organizamos el mundo a partir de cómo, pues de estas categorías, ¿no? Desde este conocimiento. Entonces el feminismo está organizado de esa manera, ¿no? Está organizado en una secuencia lineal, primera ola, segunda ola, tercera ola, y todo parte con la Revolución Francesa, y es en donde inicia la primera ola, y así como nos acaba de explicar Mildred. También el feminismo parte o tiene como fundamento la categoría de género, ¿no? Pensando el género en esta dicotomía de hombre y mujer. En el 89 nombra a la interseccionalidad como tal por Kimberly Crenshaw, que es una mujer negra en Estados Unidos, abogada, y lo nombra en un marco legal, ¿no? De una contienda de unas trabajadoras en la General Motors. Un poquito antes, bueno, más bien a partir de la década de los 70, con los feminismos negros en Estados Unidos, también se le comienza a hacer la crítica al feminismo hegemónico, porque más bien, porque solo abogaban por un tipo de mujer, ¿no? Que era la mujer blanca. Entonces se les critica y se les dice que solamente están respondiendo ante un tipo de mujer y ante sus necesidades, y no están volteando a ver todas las realidades que hay, ¿no? En todo pues sí, en todo el mundo, ¿no? Ahí surge esta concepción de la interseccionalidad. ¿Y qué es la interseccionalidad? Pues es pensar las distintas categorías, violencias que nos atraviesan como sujetos y que nos determinan, ¿no? Pensando en el género, en la clase, en la raza, entre otras, ¿no? Puede ser la edad, la ubicación geográfica. Aquí me parece importante puntualizar que estas categorías de género, pensando en la dicotomía hombre-mujer, pensando también, más bien la categoría raza y la clase, son categorías que nos ayudan, o que ayudaron más bien a colonizar, jerarquizando, ¿no? Entonces, el hombre está por encima de la mujer, la raza suprema es la raza blanca, etcétera, ¿no? Entonces tienen una connotación de dominación. ¿Cuál es el problema con la categoría de mujer? Bueno, como se le hacen las mujeres negras al feminismo blanco, esta mujer que se pensaba como blanca de Europa o tal vez
de Estados Unidos, pero blanca de una clase específica, abogaba, por ejemplo, por el derecho al voto, ¿no? Por el derecho a la educación, entre otros. Sin embargo, son mujeres que ya estaban como en un nivel para poder luchar por ello, ¿no? Para acceder. Pensemos, por ejemplo, en el techo de cristal. Em, Al final son mujeres que ya están como en un escalón aquí cerquita de donde están los hombres en una organización en el trabajo como para poder acceder a los derechos y ser iguales. Sin embargo, hay mujeres que están mucho más abajo en la escalera y que ni siquiera han podido acceder a él ahí, ¿no? ¿Y por qué no se puede acceder? Precisamente por estas condiciones de clase y raza, ¿no? Y son mujeres que no han podido tener, por ejemplo, acceso a la educación, ¿por qué? Tal vez por la falta de dinero, entre otras cosas. Lugones hace una crítica también al concepto de interseccionalidad y ella invita más bien a pensar en fusiones. ¿Cómo es esto? Para ello, compara como dos perspectivas, la de Audre Lorde y la de Kimberly Crenshaw, que es esta abogada. Audre Lorde habla más bien de estas diferencias no dominantes en los sujetos. Y Kimberly Crenshaw habla de estas categorías, pero pensándolas de manera separada. Y ella dice que cuando se entrecruzan es cuando nos afectan. Entonces, María Lugo nos hace más bien la invitación a no pensarlas de manera separada, sino más bien de manera fusionada, ¿no? Y pues que están imbricadas, o sea, están en nosotros corporalizadas sin ninguna posibilidad de separación. Entonces, desde ahí, desde el reconocimiento, desde entender cuáles son las opresiones que nos cruzan, que están en nosotros, tenemos que actuar, ¿no? Más bien situarnos ahí, entender qué es lo que me está pasando, en dónde estoy, contextualizarme, tanto como sujetos como colectivos, y a partir de ahí actuar políticamente. Y la categoría de raza, pensando la raza, cuando se piensa en la raza se piensa en el negro, ¿no? Y cuando se piensa en la mujer se piensa en la mujer blanca. Entonces, entre esas dos categorías queda como un vacío por ahí, ¿no? Y no entra entonces la mujer negra ni en el de mujer ni en el de negro. Y en ese vacío es donde debemos situarnos, ¿no? Y actuar. Entonces, nuestra compañera Damara nos va a hablar un poquito más sobre ello. Pues retomando un poquito lo que ya nos estaba comentando Ana, y que es preciso hacer énfasis en que la interseccionalidad nos permite ver desde múltiples dimensiones que los feminismos son diversos. Es decir, cuando partimos de un marco analítico que enfatiza en la interseccionalidad, se van a desenmascarar ciertos vacíos que van a demostrar la exclusión histórica, teórica y de resistencia vivida por las mujeres no blancas. Con la imposición colonial del género, se ha fortalecido un régimen heterosexual y también un sistema patriarcal, además de que la categoría raza pareciera que se ha deslindado por completo de la del género. No obstante, la clasificación social y universal en términos de la idea de raza nos permite ver que no es lo mismo una mujer negra latinoamericana que una mujer blanca, norteamericana o europea. Por lo tanto, es importante también comprender que la colonialidad no es un asunto solamente de clasificación racial, sino que constituye un sistema de poder más amplio en el que se va a incluir la racialización del trabajo, del género y la sexualidad. Por ejemplo, las mujeres negras siguen siendo hipersexualizadas y por lo tanto no han sido dignas de protección social ni de protección sexual, que sí se les ha concedido en mayor medida a las mujeres blancas. Para Patricia Hills Collins, ella nos hace una referencia precisamente a ese sistema de opresión colonial y muestra en ciertas investigaciones cómo mujeres negras eran consideradas sexualmente agresivas. También se les encomendaba la labor de nodrizas y eran el estereotipo perfecto de la esclavitud. Por lo tanto, el feminismo interseccional nos ayuda a comprender como mujeres que no estamos libres de las dinámicas del mundo eurocéntrico ni del sistema capitalista y patriarcal, pero tampoco se trata de un concurso para ver quiénes o qué mujeres estamos más o menos oprimidas, sino de esa posibilidad que nos brinda la interseccionalidad para ir reflexionando desde una voz despatriarcal y decolonial, dibujando y mostrando rostros propios de nuestros contextos y a partir de las vivencias de las mujeres de color, quienes pretenden ser una identidad de coalición y no de segregación racial. Bien,
a partir de todo esto que ya se dijo, vamos a abordar ahorita el proceso de la analéctica, ¿no? Que creemos que es igual una propuesta que podría ayudar a solucionar ciertos vacíos, como ya lo comentaba Damara, y como una propuesta también política, como ya lo decía Ana, ¿no? Entonces, pues vamos a abordar la analéctica, ¿no? La analéctica es el método de la otredad, ¿no? Así lo denominan. Y tiene que ver con ir más allá de la tolerancia, ¿no? Con ir más allá de notar la diferencia y generar relaciones desde una dialéctica, ¿no? Desde una dialéctica. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, pues hay que verla más bien como una parte de una realidad, ¿no? Que constituye otras partes, ¿no? Pero cuando hablamos de analéctica, la propuesta es no ver esto como una totalidad, sino más bien desde la alteridad. Y la alteridad es es la que materializa quizá la discusión entre la dialéctica y lo analéctico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo analéctico tiene que ver con ir más allá de la razón, del logos, y acercarnos un poco más al análogos, que es esta similitud entre los entes, entre las personas y entre la otredad, ¿no? Bueno, entre todos. Bien, la analéctica es la propuesta de ir más allá de la subjetividad y abordarlo desde una intersubjetividad, ¿no? Tiene que ver, es intrínsecamente una propuesta ética y no teórica, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que es una forma, una decisión también de ver al otro y de relacionarnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todos estos procesos, pues por supuesto que entra en juego la parte de hacernos conscientes de los constituyentes de esta realidad. Pero que eso no sea una suma de sus partes, sino más bien que sea una forma de observar a la otra persona, observar a la otra persona para generar relaciones en donde se contemplen ambos, ¿no? Sin que la otra persona tenga que perder lo que ella es por querer pertenecer a otro espacio, ¿no? Entonces es juntar las dos partes a una misma o a varias realidades, ¿no? Más bien. Entonces, pues a partir de esto, pues queremos compartirles cómo se van fragmentando los sujetos y, bueno, mi compañera Mildred nos va a explicar pues cómo es este proceso. Y la realidad es que es como muy interesante saber cómo es que el feminismo se entiende desde muchos puntos, desde muchas perspectivas y muchas categorías. Y es preciso hablar sobre la balcanización en el feminismo. Pues se dice que la balcanización es en el que precisamente existe una fragmentación o una división de la sociedad. Es por ello que justamente esta balcanización nos lleva inevitablemente a que existe una balcanización en la cultura y que existe la diferencia en las esencias de los grupos. Entonces, al existir esta clasificación, pues la corriente feminista se centra en las diferencias. Sin embargo, en los tiempos pasados, pues no se centraba ni en las diferencias, ni en sus subjetividades, ni en su contexto, ni en nada de ello. Entonces, debemos entender que las diferencias de género se interseccionan con otros importantes ejes de diferencia, que son, como ya les había mencionado, la clase, la sexualidad, la nacionalidad, la etnicidad, raza, y no se debe de perder de vista estas diferencias que se entrecruzan. Los debates feministas han marcado dos fases. Justamente a finales de los años 60 y a mediados de los 80, la atención se centraba en la diferencia de género. Es decir, que el feminismo en esas épocas era como centrarse en que debía de existir una igualdad. Y entonces se debía luchar por un enfoque igualitario.
pero en este enfoque igualitario perdían de vista justamente a los otros feminismos, es decir, al feminismo latinoamericano, al feminismo europeo, al feminismo negro. Es decir, que solamente se centraba en un feminismo blanco, eurocéntrico, anglosajón, y bueno, los contextos son totalmente diferentes. Después, pues esta corriente pues se centraba en lo androcéntrico. Es decir, si quiero ser respetada y que exista esta paridad o esta equidad de género, pero el poder central se va a seguir fungiendo a través del hombre. Existe una segunda fase que es la diferencia entre mujeres. Es decir, en un feminismo, pues entendemos que se compone de mujeres, pero justamente no se descubre que existen diferentes pues rasgos, pensamientos y visualizaciones en las mujeres. Por ejemplo, existen las mujeres lesbianas. Estas mujeres lesbianas no eran retomadas en esta corriente porque, o sea, no lo concebían como tal. Entonces, pues comenzaron a manifestarse de diferentes formas y a concebir pues el feminismo como un todo, pero en realidad existen como diferentes segmentaciones para entender los diferentes rasgos y contextos del feminismo. Entonces, esa es la parte que yo quería como puntualizar, que no existe un solo feminismo. Es como súper importante retomarlo y verlo desde esa perspectiva, pero a mí me encantaría que la voz la tenga en este momento Amara, porque tiene como mucho que abonar con respecto a esta interseccionalidad y de las culturas, ¿no? Entonces, te escuchamos, Amara. Bueno, pues precisamente como ya lo venías mencionando, en torno a pues, la apertura que nos da la interseccionalidad, creo que es importante tocar el punto del multiculturalismo, específicamente del multiculturalismo radical y policéntrico, ¿no? Pero hay que comprender primero cómo es que surge este multiculturalismo. Bueno, este surge como una respuesta al monoculturalismo y monolingüismo eurocéntrico, que parte precisamente de ese poder colonial y occidental. Surge pues este multiculturalismo, ya que pareciera que desde el discurso eurocéntrico solo hay una historia, si se borran las demás historias, se borran las demás culturas, la música, el arte y las teorías no occidentales, que han resistido de alguna manera al mundo eurocentrado. María Lugones precisamente destaca cómo los conocimientos de las mujeres de color son la génesis de ese multiculturalismo radical, es decir, que parte de esa posición de multiculturalismo. Lugones le dice radical porque hay un multiculturalismo que sigue estando enmascarado en un discurso eurocéntrico, en ese monoculturalismo europeo que reduce a todas las culturas no occidentales a un multiculturalismo ornamental. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que solamente se va a concebir a las demás culturas no europeas en términos turísticos, ¿no? Entonces, también hay otras autoras o autores como Shohat y Stam, que llaman a este multiculturalismo radical, pero además policéntrico, porque equivale a un desafío a ese discurso eurocéntrico. Y además deconstruye todos esos discursos dominantes a través de, por ejemplo, la escucha, el relato, la narrativa, la voz de la experiencia, como una forma de resistencia. Además, va a rechazar los conceptos que se unifican y que pareciera que están totalmente separados, y va a darle identidad a las comunidades, ya que estas, pues las identidades y comunidades, son múltiples y se encuentran situadas en contextos históricos diversos que deben visibilizarse. Sí, bueno, a mí me gustaría, como reflexión final, pues que concibiéramos o que nos diéramos cuenta como feministas que hay diferentes movimientos dentro del feminismo, que el feminismo no es homogéneo y que no podemos llegar a ponerle el feministrómetro a la compañera para ver qué tanto es o no es feminista, ¿no? Sino más bien poder tener esos espacios en los que podamos comprender toda esa diversidad, todas esas luchas que finalmente, ya sea a través de diversos ámbitos, ¿no? En los que nos vayamos moviéndonos, creo que es importante que sepamos que de alguna manera estamos abonando a esta lucha colectiva y que eso es lo que realmente va a hacer más fuerte nuestro movimiento. A partir de revisar pues este tema, se me viene a la cabeza pues la pregunta de cómo construimos el movimiento feminista en Tlaxcala y cuántos otros feminismos
han estado invisibilizados por otras acciones, ¿no? Entonces, pues hacernos consciente de que sin la otra, sin la otra, pues en realidad no estamos contemplando tampoco pues la realidad, ¿no? La realidad de la opresión de la mujer en el Estado, ¿no? Y pues es eso, ¿no? O sea, es poder generar otros espacios para dialogar con otras mujeres y conocer cuáles son las violencias que ellas están viviendo en otros espacios de Tlaxcala, ¿no? Porque por supuesto que la violencia que vivimos en Tlaxcala, no va a ser la misma que van a vivir en Zompantepec o que van a vivir en Ixtenco, ¿no? Y entonces abrir estos espacios de discusión, estos espacios de conversación, nos van a hacer identificar estas otras violencias, ¿no? Entonces a mí me hace ruido eso, y pues también esta parte de conocer los diferentes feminismos que hay, ¿no? Porque no nada más es pues los que ya se comentaron en la ola, ¿no? Que los dijo Mildred, sino más bien los otros feminismos que se han generado desde las comunidades y desde propuestas que se han generado con personas, con mujeres que han sido invisibilizadas de diferentes formas. Me he declarado, por ejemplo, feminista yo no me había declarado feminista, incluso todavía no lo hago, pero sí estoy en este proceso de entenderme como mujer, con todo esto de lo que hablábamos, ¿no? Pensando en que, en dónde estoy situada, ¿no? En dónde estoy, y que soy una mujer, por ejemplo, de la periferia, de un pueblo, de una comunidad que se encuentra como en un proceso de modernización, que ha dejado como esta identidad náhuatl que teníamos, y andamos por ahí, ¿no? Pero que, por ejemplo, a mí me costaba un poco de trabajo identificarme con el feminismo y con ciertas consignas que ellas tenían. Pero a partir de, como de estas críticas que hay, creo que he encontrado de repente un lugar. Entonces, todo esto a mí me invita a pensar, o sí, a pensar en cómo vamos a luchar nosotras como mujeres en las periferias, como mujeres de comunidades originarias, cómo vamos a luchar y desde dónde lo hacemos, y a partir de qué, ¿no? Cómo nos atraviesan todas estas categorías, como ya lo habíamos dicho, de la clase, de la raza, de la ubicación geográfica también, entre otras cosas. Entonces, pues eso, ¿no? También me gustaría dejar como la invitación a todas las compañeras que nos vean, de eso, ¿no? De situarnos y entendernos en dónde estamos paradas, ¿no? Y contextualizarnos, y pues también hacer siempre estas críticas al feminismo y a todo, ¿no? Y autocriticarnos a nosotras también, porque es muy importante pues reflexionarnos y volvernos y repensarnos, ¿no? Como estar repensando siempre. Entonces, pues eso es como con lo que me quedo y que también les compartí. Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, y queremos hacerles la invitación también a formar parte de los grupos de estudio que tenemos dentro de Yaucali, y uno de ellos precisamente es un grupo de estudio feminista, específicamente para mujeres tlaxcaltecas, en donde abordamos y en donde intentamos pues descentralizar el movimiento, ¿no? Descentralizar el movimiento y buscar a otras mujeres que se encuentran en otros municipios, y que podamos, bueno, juntas dialogar sobre el ser mujer tlaxcalteca, ¿no? Que es, pues es también otra forma, ¿no? De pensar el movimiento y de unir pues las voces, ¿no? Y comprender pues la realidad que estamos viviendo en el Estado. También pues tenemos un grupo de estudios sobre Latinoamérica, en el que pues abordamos diferentes teóricos y propuestas latinoamericanas para pensar la realidad pues de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio, Mildred, Damara. Bueno, pues entonces ya quedó la invitación, hay que recurrir a seguir a Comunidad Yaucali, la verdad es que tienen como bastantes temas muy interesantes y muy enriquecedores en este tema. Y bueno, darle las gracias a Lucía, a Ana, a Damara por hacer este tiempo de mucha reflexión y además como de mucha interacción.
Les quiero advertir a todo el auditorio que estaremos como súper dispuestas a responder cualquier duda, cualquier cuestionamiento que tengan con respecto al tema y pues bienvenidos también, que este es su espacio. Muchas gracias. Bye, chicas.